César Carguachín es doctor en teología de la Universidad Católica Argentina, es doctor también en ministerio de la Universidad de Jude University y tiene otros estudios realizados a lo largo de su carrera profesional. Es profesor universitario y, como contaba, actualmente presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Entonces vamos a iniciar nuestra consulta con su presentación en torno al tema del surgimiento del fundamentalismo teológico y sus características doctrinales. Así que bueno, César, te cedemos la palabra. Iniciamos con vos esta consulta teológica. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias también por la organización de la plataforma y todo el equipo que está colaborando para la ejecución de esta consulta internacional. También damos gracias y la bienvenida a todos y a todas que nos acompañan en esta mañana. El tema de hoy, de esta presentación, trata sobre el surgimiento del movimiento fundamentalista, sus características y sus énfasis teológicos. Y esta presentación se podría hacer de distintas perspectivas. Yo voy a enfocarlo desde una perspectiva, por un lado, histórica, por un lado, de una crítica sociológica en algún momento, y obviamente también teológica. Cuando hablamos de fundamentalismo, tenemos que pensar siempre en un movimiento que surge a fines del siglo XIX y que se desarrolla y, durante los siglos XX y XXI, como un movimiento básicamente religioso, pero también social, con marcado y preferencias políticas. Entonces, este movimiento surge en el contexto del siglo XIX, cuando muchas teorías y muchos métodos científicos de abordaje en la ciencia empiezan a asentarse y a estar en boga, como la teoría de la evolución, los métodos históricos críticos aplicados al estudio de las escrituras, la filosofía, la antropología, el racionalismo y otras corrientes de las disciplinas académicas que de alguna manera cuestionaban la autoridad de la Biblia y en consecuencia las bases puritanas del cristianismo norteamericano, como lo ha mencionado ya el gran teólogo Longfield. En el contexto del fines del siglo XIX, en los Estados Unidos, los líderes eclesiales reaccionaban ante esto en dos sentidos. Por un lado, unos buscaban activamente los medios para adaptar las creencias tradicionales a las realidades de la erudición y sensibilidades modernas. Por otro lado, otros vieron las adaptaciones hechas como herejías y declararon que ellos defenderían las creencias tradicionales de tal adaptación. Este segundo grupo buscó una racionalidad y sistematización de sus énfasis doctrinales. ¿Cómo surge entonces el fundamentalismo y cómo es la primera generación? Los grupos cristianos que condenaron a los otros grupos que se adaptaron a las cuestiones modernas tuvieron una respuesta muy particular. El primer grupo de cristianos, los que se adaptaron, buscaron nuclearse por medio de reuniones en torno a la Biblia. Me estoy refiriendo a los grupos que ante el modernismo. Estas reuniones fueron las llamadas conferencias bíblicas y conferencias proféticas, las cuales, además de cumplir una función de adoctrinamiento, les proveyó las oportunidades para su organización. Entonces,
Son las conferencias bíblicas y las conferencias proféticas las que dieron nacimiento a este movimiento fundamentalista. Las conferencias bíblicas comenzaron en 1875 buscando responder a los llamados liberales. Más tarde, 8 años después, las conferencias bíblicas continuaron en Niágara, Ontario, la llamada Conferencia Bíblica de Niágara, donde se hicieron afirmaciones teológicas en reacción a las posturas liberales y que van a marcar en gran medida el carácter doctrinario del fundamentalismo. Y estas son 6. Primero, la inspiración total e inerrante de las Escrituras. Segundo, la deidad de Jesucristo. Tercero, el nacimiento virginal de Cristo. 4, el sacrificio expiatorio de Jesucristo. 5, la resurrección física de Jesucristo. Y sexto, la segunda venida premilenial de Cristo. Entonces, estas bases doctrinales se van a mantener, no van a cambiar, pero como vamos a ver más adelante, se van a expandir. ¿Cuáles fueron las publicaciones y dónde encontramos, digamos, la esencia del contenido del fundamentalismo? Básicamente en 2 publicaciones principales. Hubieron otras más, por supuesto, pero en honor al tiempo quiero señalar aquellos que pueden llamarse las principales. La primera fue la llamada Biblia Scofield, que se publicó en 1909, con ideas que Scofield mismo había desarrollado en muchos años de conferencias y escritos. Esta Biblia Scofield llegó a ser la referencia estándar para los fundamentalistas del mundo inglés y español y demás, porque el movimiento fundamentalista no quedó solamente en Estados Unidos y en el mundo de habla inglesa, sino se exportó a otros lugares. El segundo cuerpo de publicación importante fueron los llamados The Fundamentals, un testimonio de la verdad, cuyo editor fue Dixon. Fue publicado entre los años 1910 al 1915 y fue financiado por un gran petrolero, Stewart. Estos escritos, debido a la financiación de este gran petrolero, estuvo dispuesto y accesible para pastores, profesores de seminarios y obreros de todo el mundo, al punto que se distribuyeron 3 millones de copias. Estos, digamos, 20 volúmenes, porque no es un libro, sino una colección de escritos, estos 20 volúmenes tienen 90 artículos con 64 autores, la mayoría anglosajones, estadounidenses, canadienses y británicos. Esta obra tenía un propósito específico: la restauración de las enseñanzas teológicas cristianas conservadoras. Los autores eran, por un lado, eruditos, por otro lado, pastores y laicos, representantes de posturas conservadoras y milenaristas en ese tiempo. Para ello, defendían posturas en varios temas, y estos son los temas que encontramos en los fundamentals. Primero, temas referidos a la cristología, ¿no es cierto? Una mirada, como lo he mencionado anteriormente, con preocupaciones específicas sobre cristología, sobre escatología, sobre la revelación bíblica, evangelismo, creación,
el modernismo, testimonios personales, unos cuantos, y vale decir que, si hacemos una revisión crítica, hubieron varias reimpresiones, ¿sí?, hasta en este siglo, y hubieron agregados que después, debido a su apertura, fueron censurados porque en las publicaciones de 1958 y demás fueron eliminadas. Bien, pero ¿quiénes son los fundamentalistas? ¿Cómo podemos definirlo? Permítame dar tres definiciones. La primera, de un fundamentalista líder, fundador del movimiento. La segunda, de una socióloga de la religión, especializada en fundamentalismo. Y la tercera, de un famoso historiador de la Universidad de Chicago. Entonces, la primera viene de Curtis Loss, uno de los líderes bautistas del movimiento, quien definió así a los fundamentalistas: aquellos que aún adhieren a las grandes o a los grandes fundamentos y que desean combatir con lealtad por los fundamentos de la fe, esos deberían de ser llamados fundamentalistas, dijo él. La doctora Ammerman dice: los fundamentalistas son un grupo con una manera distinta de vivir y creer, la cual los separa del mundo secularizado moderno, así como también los separa de los otros cristianos. Martin Marty define así, define así a los fundamentalistas como, básicamente con un término, como reactivos. Ellos son defensores, ellos contraatacan contra lo que ellos sienten que puede socavar o asaltar lo que ellos creen. Una definición personal sobre los fundamentalistas sería: los fundamentalistas son personas con una mentalidad en la que se sienten que deben defender y conservar sus dogmas de fe, con instrumentos espirituales, racionales, políticos y tecnológicos, frente a los desafíos de los modernistas y científicos que las cuestionan, atentan y socavan en sus bases. La primera transformación del fundamentalismo ocurre entre 1915 y 1925, ¿sí?, en donde se convierte el movimiento en un movimiento social, lo cual define su identidad. Después de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, los fundamentalistas se organizaron afirmando su identidad en oposición al modernismo expresado en la teología liberal, en contra del darwinismo y el secularismo. Entonces empiezan a establecer institutos bíblicos para entrenar a laicos y pastores. ¿Sí? Entonces, Torrey, uno de sus líderes, en 1919, cambió una de las tradicionales conferencias proféticas por un llamado a la formación de la Conferencia Mundial de Cristianos Fundamentales en Pensilvania, con el fin de crear una organización permanente que nucleara a los fundamentalistas. Bajo el liderazgo de Riley, en 1919, se estableció la Asociación Mundial de Cristianos Fundamentales o Fundamentalistas. Riley dijo sobre esa reunión: el movimiento fundamentalista fue un niño que ha nacido recién, pero está fuerte y con muchas promesas. Este grupo se dedicó a la educación y a la religión, y fue su presidente, Riley, hasta 1930, así como también editor de una de sus revistas principales. Pero los términos
fundamentalistas o fundamentales fueron usados por Curtis Laws, a quien mencioné anteriormente, en 1920, en el periódico de los Bautistas del Norte, conocido como The Watchman Examiner. Allí él dijo que sugerimos que aquellos que aún adhieren a los grandes fundamentos y que desean combatir con lealtad por los fundamentos de la fe, esos deberían de ser llamados fundamentalistas. Con esa definición, Laws no solo describe qué es un fundamentalista, sino que también hace un llamado a la acción y de esa manera acuñó el término. El movimiento fundamentalista se transforma en los años 20 de ser un movimiento religioso cristiano a ser un movimiento sociopolítico. ¿De qué manera? Bueno, el espacio político que querrán conquistar en los siguientes años. Los fundamentalistas reaccionaron fuertemente contra el darwinismo en la academia. Para ellos, cada especie biológica fue una creación única de Dios. William Jennings Bryan tomó el liderazgo de la causa en 1920. Entonces, los premilenaristas buscaron realizar un cambio social. En Nueva York y Georgia se introdujeron derechos en las legislaturas buscando prohibir la enseñanza de la evolución. En el norte no fue así, y en el sur, a pesar de las luchas, se apoyó la libertad de pensamiento en la escuela pública. De modo que este intento de dominar el aspecto social, la dimensión social a través de legislaturas que promuevan la visión fundamentalista, fracasó en 1925 en la corte del periodismo y la opinión pública. Pero hay una segunda transformación del fundamentalismo en los años 1925 a 1930. A partir del 25, el fundamentalismo se reorganiza y transforma nuevamente debido a que dejaron de ser vistos como reformadores sociales. En ese tiempo, si bien ellos encuentran otras bases organizacionales, lo cierto es que las estructuras que habían construido les sirvieron como el camino para una nueva era, para la formación de nuevas denominaciones. En el 25, el evangelismo llega a ser uno de los temas principales porque había que rescatar, decían ellos, a los individuos por medio del evangelismo masivo y el testimonio personal. Esta segunda transformación llega a ser una característica suya en los siguientes años. Pero también los fundamentalistas sostuvieron que había que dedicarse a la formación teológica para dar solidez al grupo y poder sostener al grupo en el futuro. Entonces, algunos centros de formación teológica que ya existían, tradicionales, como fue el caso del Instituto Bíblico de Moody en Chicago, y el Instituto Bíblico de Los Ángeles, fueron lugares donde se formaban a los fundamentalistas que serían líderes del movimiento en el futuro. Por otro lado, Wheaton College mantuvo su conservadurismo. Sus líderes se movieron de un evangelicalismo centrado a un fundamentalismo agresivo en el siglo XIX. Este llegó a ser un lugar donde estudiantes destacados formarían la próxima generación del movimiento. El Seminario Teológico en Dallas fue creado como un centro de difusión del dispensacionalismo por Louis Sperry Schaeffer, quien fue un discípulo de Scofield. Entonces, la formación provista por los colegios bíblicos para los pastores y misioneros bajo la idea de la escritura inerrante incluyó no solo la teología, sino también las ciencias
la historia y las matemáticas. Entonces, así llegamos a un momento en el que el fundamentalismo empieza a transformarse ya no dentro de las denominaciones, sino formando nuevas denominaciones con miembros de las denominaciones tradicionales existentes, como bautistas y presbiterianos, básicamente. Norris, conocido como el Tornado de Texas, fue una de las figuras más controversiales. Él apoyó la creación de la Baptist Bible Union en 1923 en Indianápolis y comenzó su propio seminario en el año 39. Años después, en el 50, formó la Baptist Bible Fellowship, que llegó a ser la nueva denominación más influyente de ese periodo. También los bautistas formaron la Asociación General de Bautistas Regulares en el norte, siendo sucesor de la Baptist Bible Union. Estos fueron bautistas, pero muy separatistas. Años después, en el 47, se formó la Asociación Bautista Conservadora. En el lado de los presbiterianos, encima estuvo guiado por Gresham Machen y McCountry. Por un lado, Machen fundó en el 33 el Westminster Theological Seminary y propuso una junta de misión separada e inspiró los inicios de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. Por otro lado, McCountry fundó en 1937 la Iglesia Presbiteriana Bíblica. En estos grupos, hubo una búsqueda completa de independencia congregacional, argumentando que la única forma eclesiástica bíblica es el cuerpo local. Por esta razón, las iglesias se unieron con fines de compañerismo y cooperación, ya sea en uno de los dos grupos, en las iglesias fundamentales de América, independientes, o en la Baptist Bible Fellowship. Así, dependiendo el énfasis doctrinario, la gente elegía a dónde ir. En el 41, McCountry formó la Coalición Americana de Iglesias Cristianas, en directa respuesta a las iglesias federal, el Concilio Federal de Iglesias en Estados Unidos. La segunda, ecuménica, la que fundó McCountry en contra de esa perspectiva. Entonces, vemos también que una característica del fundamentalismo será su oposición al ecumenismo. Las iglesias dejaron sus denominaciones y recibieron un apoyo organizacional. Hubieron también redes de publicadoras que esparcieron el pensamiento fundamentalista, no solamente en Estados Unidos, sino también más allá. Pero algo que quisiera señalar en este periodo es también la capacidad del fundamentalismo de superar el modernismo al asimilar la tecnología para el logro de sus propósitos, a través del uso de la radio, a través del uso de la televisión, como lo hicieron los grandes predicadores del movimiento como Billy Graham, Humbert y Oral Roberts. Pero en los años 30 al 40, el fundamentalismo cambia porque sufre una división. Hasta esa fecha era posible hablar de manera intercambiable en el uso del término fundamentalismo y evangélico, pero empieza a cambiar de una manera bastante clara. Se dividen entonces en dos grupos, ¿sí? Uno de ellos opuesto a la cultura, en tanto que el grupo evangélico se abre y busca un diálogo
con la cultura. McCarthy, que era el más separatista, había seguido a Gresham de Princeton a Westminster. Y entonces McCarthy quería un movimiento que sea completamente libre de corrupción, de afiliación denominacional. Sin embargo, quería que esté abierta a todos los dispensacionalistas de todas las denominaciones. Es decir, él propuso el dispensacionalismo como elemento central del grupo. En 1937, él fundó una iglesia llamada la Iglesia Presbiteriana Bíblica y el Seminario Teológico de la Fe. Oquenga, Harold Oquenga, llegó a ser su principal representante, quien junto con Charles Fuller, años más tarde, fundó el Fuller Theological Seminary en el 47. Sin embargo, Oquenga representó este grupo nuevo porque valoró el conocimiento y no las teorías conspirativas. Sostuvo que el fundamentalismo tenía que aprender a hablar en términos de la cultura mayor para que pueda impactar. Valoró el relacionamiento con la cultura. Para ir cerrando, en los años 50, el fundamentalismo sufre o experimenta una tercera transformación. No digo cambio, sino transformación, que a veces no es lo mismo. Pero en el caso del fundamentalismo, esta transformación llega a convertirse en una fusión con la política de derecha de los Estados Unidos. El involucramiento de los líderes fundamentales con la derecha de los Estados Unidos en los años 50 continuó también en los años 60 y siguió creciendo como una expresión de rechazo del ecumenismo que a veces proponía Billy Graham, porque en la organización de sus eventos quería que estén involucrados todos. Entonces los fundamentalistas se separaron de ellos, de Billy Graham y su grupo, porque no aceptaban ese trabajo interdenominacional. Sin embargo, al igual que en los años 30 y 50, en las últimas décadas del siglo pasado, los fundamentalistas supieron superar su conflicto entre religión y modernidad a través del uso de la tecnología. Fue así, dice Martin Marty, llegó a ser claro que los líderes fueron capaces de separar los instrumentos prácticos de la tecnología de las teorías científicas y de los experimentos que las hacían posibles. De hecho, en los Estados Unidos, los locutores fundamentalistas son mucho más efectivos en el uso de los medios técnicos que sus competidores no fundamentalistas. El fundamentalismo en las últimas décadas del siglo XX estuvo marcado, como he señalado, por la fusión de la religión y política, como fue el caso de la nueva derecha cristiana. Entre sus reclamos e imposiciones están los temas de moral social, ya no solamente los teológicos. Ellos condenan como inaceptables los derechos igualitarios para la comunidad LGTB, el uso de los anticonceptivos, el aborto, la pornografía, la oración en las escuelas públicas y otros temas que ellos consideran inaceptables en una sociedad cristiana. De modo que se puede decir que el meollo de la discusión fundamentalista en la sociedad en los últimos 50 años es la constitución de un Estado laico. De sus reclamos y políticas se concluye que desean un Estado con orientación cristiana conservadora. En el casi cuarto siglo del siglo XXI, en el que nos toca vivir, el fundamentalismo en los Estados Unidos no ha cambiado respecto a sus dogmas, pero sí los ha expandido. La fusión con la política derecha cristiana
le ha dado victorias en distintos lugares, no solamente dentro de los Estados Unidos, como fue en el caso del presidente Bush y Trump, sino también en países fuera de los Estados Unidos, como el caso de Brasil con Bolsonaro y algunos otros en el continente, que no hubiera sido posible sin el apoyo directo de los cristianos evangélicos con perfiles fundamentalistas. El tiempo nos gana y debo decir que el tema del fundamentalismo es un desafío grande para la FTL en el siglo XXI. Es innegable encontrar formas de fundamentalismo en la FTL en sus primeras décadas. Es también innegable cambios y desplazamientos en las décadas posteriores. En el siglo XXI, la FTL se ha sabido, me parece a mí, buscar una renovación de su teología que responda más a las exigencias del siglo XXI y ya no a las exigencias que sus fundadores consideraron pertinentes en la década de 1970. ¿Cómo pensamos el fundamentalismo actual? ¿Cómo nos relacionamos con el fundamentalismo actual? Va a tener que ver de muchos temas. La primera es la apertura al diálogo, no solamente con la sociedad y con el mundo moderno y las ciencias, sino también el mutuo enriquecimiento. La apertura hacia las otras religiones, ¿sí? El diálogo religioso, la apertura al diálogo religioso y la actitud de aprender es una señal de no fundamentalismo. Y podríamos decir otras cosas más, pero ya el tiempo nos ha ganado. Hasta aquí la presentación de hoy.